Una noche templada de abril, vi a Claudia sentada sola en el jardín, inmóvil, como si hubiese olvidado cómo respirar. Soy Leo, tengo 26 años, y desde hace 2 vivo en un chalet adosado en las afueras de Valencia. Trabajo como diseñador gráfico freelance, lo que suena más glamuroso de lo que realmente es, paso más tiempo ajustando márgenes que diseñando revoluciones. Hasta esa noche, mi interacción con Claudia, mi vecina de al lado, se limitaba a un escueto hola cada vez que coincidíamos sacando la basura o cruzándonos en el portal del Mercadona. Nada más. Pero aquella noche algo era distinto. Desde la ventana de mi cuarto, que da al patio trasero, vi que había luz en su jardín. Era tarde, casi medianoche, y la mayoría de los vecinos ya dormían, con las persianas bajadas como manda la costumbre aquí. La luz me llamó la atención, sí, pero lo que me inquietó fue otra cosa, el silencio. Claudia estaba allí, bajo la pérgola, sentada frente al limonero con una copa de vino tinto en la mano. Sin móvil, sin música, sin compañía. Su postura era extrañamente rígida, como si el tiempo se hubiese detenido sobre ella. No hacía nada. Ni siquiera beber. La copa descansaba intacta sobre su rodilla. Solo miraba al frente, a algún punto indescifrable entre el árbol y la noche. Y había en su expresión una tristeza callada, profunda, que no pedía ayuda pero tampoco la rechazaba. Me desarmó. No sabría decir cuánto tiempo la observé. Me sentí un poco entrometido, lo admito. Pero no podía apartar la mirada. No era por atracción, aunque Claudia, con sus 39 años y su elegancia natural, imponía presencia, sino por una inquietud que no lograba entender. Algo no encajaba. Ese jardín siempre había sido un refugio de calma, plantas bien cuidadas, farolillos suaves, olor a jazmín por las noches. Y sin embargo, esa noche parecía escenario de algo suspendido en el aire. Tomé una decisión medio absurda, impulsiva. Bajé al patio, crucé el pequeño muro que separa nuestras casas, la verja estaba entreabierta, como si me invitara, y me acerqué sin hacer ruido. ¿Estás bien?, pregunté desde la distancia, sin querer invadir. Ella no respondió de inmediato. Solo giró lentamente el rostro hacia mí. Sus ojos, grandes y oscuros, me sostuvieron la mirada sin pestañear. No había sorpresa, ni molestia. Solo un leve asentimiento con la cabeza, casi imperceptible. Luego se levantó con la misma parsimonia con la que había estado sentada, dejó la copa sobre la mesa de jardín y entró en casa. Sin decir una palabra. Me quedé allí de pie, con una sensación extraña en el pecho. No de preocupación, exactamente. Más bien algo parecido a la intriga. O a la culpa. Como si hubiese presenciado algo íntimo sin permiso. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta las 3, con imágenes sueltas repitiéndose en mi cabeza, la copa intacta, el limonero quieto, la luz cálida del jardín. Y sobre todo, su silencio. Me pregunté cuánto no sabía de ella. ¿Cuántas veces la había visto sin verla realmente? Claudia era una presencia constante en el vecindario, reservada, amable en las pocas palabras que decía, siempre con el pelo recogido en un moño bajo y las llaves tintineando en la mano. Una de esas personas que uno asume que están bien simplemente porque no se quejan. Pero esa noche me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era. La noche había traído lluvia, esa lluvia fina y constante que moja sin hacerse notar hasta que ya estás calado. Estaba en pijama, viendo sin atención una serie cualquiera, cuando sonó el timbre. Me levanté extrañado, pensando que quizás sería un paquete mal entregado o un vecino despistado. Al abrir, la imagen me dejó sin palabras. Claudia estaba allí, empapada, con el pelo pegado a la frente, el abrigo oscuro goteando sobre el felpudo. Hola, dijo con voz serena, casi apagada. Perdona la hora. No pasa nada. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente, pero sus ojos estaban rotos. No había lágrimas, pero sí esa hinchazón en el borde, ese brillo opaco que solo deja el llanto reciente. Mi madre está en el hospital. Está mal. Solo, no quería estar sola esta noche. No lo dudé. Cogí las llaves y le dije, vamos.
El trayecto hasta el Hospital Clínico de Valencia fue silencioso. Ella miraba por la ventanilla, sin parpadear, mientras las farolas dibujaban sombras líquidas en su rostro. Puse música baja, algo instrumental, apenas audible. Cuando sonó una pieza de piano de Ludovico Einaudi, ella habló por primera vez. A veces el silencio es lo único sincero que queda, susurró. La miré de reojo, queriendo responder algo, pero no encontré palabras. Me limité a asentir. En el hospital, las noticias no fueron ni buenas ni malas. Su madre estaba estable, pero muy delicada. Claudia habló con el médico, firmó papeles, preguntó cosas con la calma de quien ya está acostumbrada al miedo. Yo esperé en una esquina, sintiéndome fuera de lugar, pero sin querer irme. Al salir, eran casi la 1:30. La lluvia seguía cayendo, y mientras caminábamos hacia el coche, ella rompió el silencio. Gracias por no hacer preguntas, me dijo sin mirarme. Gracias por confiar en mí. En el coche, no encendimos la radio. Tampoco hablamos. Fue un viaje corto, pero intenso. Sentí que había pasado algo entre nosotros. No algo romántico ni espectacular. Algo más sutil, más íntimo. Como si una puerta se hubiera entornado. Al llegar a su casa, la acompañé hasta la entrada. Se detuvo antes de cruzar el umbral. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo sin esperar respuesta. Que cuando la vi allí conectada a tubos, no sentí pena. Sentí alivio. Porque no tenía que escucharla juzgarme. ¡Qué horror! No. No es horror, respondí sin pensar. Es humano. Claudia asintió, más para sí misma que para mí, y entró sin decir nada más. Durante los días siguientes, no la vi. No escuché su coche, no vi luces en el jardín, no encontré su sombra tras las cortinas. Empecé a preguntarme si había cruzado una línea, si había sido demasiado intrusivo, si debería haberla dejado sola como ella probablemente prefería. Pero también, en lo más hondo, sentía que había hecho bien. Que esa noche no se trataba de mí, ni de mis dudas, ni de lo que ella pensara de mí. Se trataba de estar. De no huir. De sostener el peso ajeno aunque no se entienda del todo. Y en el fondo, sabía que algo había cambiado. Solo que aún no entendía cuánto. Habían pasado 4 días desde aquella noche en el hospital. Yo acababa de volver de hacer la compra en el Mercadona, con la bolsa aún en la mano, cuando escuché su voz. Giré la cabeza, y allí estaba Claudia, recostada contra el marco de la puerta, con una expresión extrañamente ligera. Llevaba un jersey ancho de lana gris y el pelo recogido en un moño flojo. Por primera vez, no parecía agotada. Solo, tranquila. Asentí. No dije nada más. Entré a su casa como quien entra en terreno desconocido con respeto. Y aunque era la primera vez que cruzaba el umbral, me resultó familiar. Cálida. Intensa. Las velas encendidas, incluso siendo de día, llenaban el aire de un aroma a vainilla y canela. La luz natural filtrada por visillos blancos acariciaba los muebles de madera oscura. Sobre una estantería, una colección de vinilos, Sabina, Amaral, Serrat. En la mesa del salón, una taza a medio terminar y un libro abierto boca abajo. Perdona el caos, dijo, aunque no había ninguno. Ojalá todos los caos fueran así, respondí, y ella sonrió. Primera sonrisa en días. Preparamos el café juntos. Bueno, ella lo preparó, yo la seguí en silencio, observando cómo cada gesto parecía pensado, medido. Me ofreció un cortado, como se toma aquí, sin preguntar si me gustaba así. Y sí, me gustó. Quizá por el café. Quizá por ella. Nos sentamos en el comedor, frente a una ventana que daba al jardín. Desde ahí se veía el limonero, con sus hojas mojadas por las lluvias recientes. El mismo escenario de aquella noche, pero distinto. Esta casa la compramos juntos, dijo, mirando hacia afuera. Él y yo. Cuando aún creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo. Guardé silencio. No por prudencia, sino porque sentía que debía hacerlo. Murió hace 5 años, añadió sin dramatismo.
De repente. Un aneurisma cerebral. Tenía 35. Un miércoles cualquiera. No supe qué decir. No había nada que decir. Solo bajé la mirada y esperé. Desde entonces, todo cambió. Con mi madre, especialmente. Nunca aceptó mi dolor. Siempre me decía que tenía que rehacer mi vida. Como si eso se pudiera ordenar como se ordena un armario. Se encogió de hombros. La voz no le temblaba, pero su mano giraba lentamente la cucharilla en el café, como si necesitara algo que hacer. A veces pienso que más que perderlo a él, lo que más me dolió fue perderme a mí, confesó. La miré. No había rastro de autocompasión en sus palabras. Solo verdad. ¿Y ahora? Me atreví a preguntar. Claudia alzó la vista y me sostuvo la mirada. Ahora intento reconstruirme con las piezas que me quedan. Algunas las he tirado, otras las estoy encontrando de nuevo. Hoy, por ejemplo, encontré una. No supe si se refería a mí, al café, o al simple hecho de hablar sin filtros. Pero me sentí parte de ese momento, y eso bastaba. Más tarde, mientras bajábamos una caja de recuerdos al trastero, viejos libros, fotos, cintas de casete con etiquetas borrosas, me detuve un segundo al ver una postal con letras gastadas. Ella la tomó en sus manos y la acarició. Fue lo último que me escribió. Ni una gran despedida, solo una postal desde Lisboa. Me decía que me quería, sin más. Suspiró. A veces eso es todo lo que uno necesita. Un te quiero fuera de contexto. Al dejar la caja, me miró con un gesto sereno. Hoy creo que estoy un poco mejor, dijo. No necesitó decir más. Yo tampoco. Me fui sin ruido, con la certeza de que algo nuevo se había abierto entre nosotros. Algo pequeño. Pero real. Ese fue su mensaje. Directo, sin adornos, sin emojis, sin ese cuando quieras que tantas veces significa nunca. Lo leí 2 veces, sintiendo como una calidez extraña me subía por el pecho. No porque me invitara, sino por cómo lo hacía. Cogí una sudadera, dejé el portátil encendido sobre el sofá y crucé al jardín. La verja seguía abierta, como si en realidad nunca la hubiéramos arreglado. O como si ya no hiciera falta. Claudia me esperaba en el patio, bajo la pérgola. Había colocado 2 tazas sobre la mesa de hierro forjado. La luz era suave, de esa que solo deja pasar el atardecer en Valencia cuando las nubes se difuminan como algodón. El limonero seguía allí, fiel centinela de nuestras conversaciones. Pensé que él te podía ayudarte a concentrarte, bromeó al verme llegar. O al menos a no huir. No tenía pensado huir, le respondí, sonriendo. Y era cierto. Nos sentamos. Las plantas alrededor, algo marchitas, parecían formar un pequeño refugio desordenado. Un rincón imperfecto, pero íntimo. A veces creo que este jardín envejeció conmigo, dijo, observando una maceta caída en una esquina. Antes estaba todo perfecto. Mi pareja era un obsesivo del orden. Ahora las plantas crecen como quieren, y no sé si eso me gusta o me representa. Quizá ambas cosas, respondí. Tomamos el té despacio, en silencio por momentos, y en otros, hablando como si ya lo hubiéramos hecho 1000 veces. De la vida, del barrio, de los ruidos de las persianas a mediodía, del gato que a veces se cuela en su cocina. Aquí, bajo esta pérgola, tomábamos café todas las tardes, recordó. Él tenía una risa rara, medio ahogada. Se reía incluso de las noticias tristes. Una vez dijo que si no te ríes de la tragedia se ríe de ti. Luego se atragantó con una galleta y casi se muere de verdad. Me pasé 10 minutos dándole golpes en la espalda. Al final se salvó y se rió más fuerte aún. Rió al contarlo. De verdad. Y fue la primera vez que la vi así. No una sonrisa triste, ni forzada. Una risa genuina, torpe, humana. Me quedé mirándola en silencio, como quien mira algo frágil sin querer romperlo. ¿Te parece raro que te cuente esto a ti? Preguntó de pronto, volviendo a su taza. No.
Me parece natural, dije. Hace tiempo que nadie me escucha sin interrumpirme. Esa frase me tocó más de lo que esperaba. Tal vez porque me vi reflejado. ¿Cuántas veces yo también había necesitado solo eso, ser escuchado sin juicios, sin soluciones, sin prisas? Tampoco sé bien por qué te escribí hoy, añadió. Solo sentí que si no lo hacía, me arrepentiría. Entonces hiciste bien. Guardamos silencio unos segundos. Largo, pero cómodo. Como si el aire entre nosotros no necesitara llenarse de palabras. ¿Sabes qué? Dijo, recostándose ligeramente en la silla. No sabía que podía seguir sintiéndome así. Tan en calma. Tan ligera. Yo tampoco, le dije, sin apartar la mirada. Nos quedamos así, los dos, entre tazas vacías, plantas secas y ese limonero que parecía entenderlo todo. Y esa noche, por primera vez, no soñé con nada. Ni con trabajo, ni con errores, ni con futuro. Solo dormí. Como si mi cuerpo también se permitiera soltar el peso. Eran las 7 de la mañana de un lunes cualquiera. A esa hora, el barrio aún estaba dormido. Las persianas bajadas, las panaderías sin abrir, el silencio apenas roto por algún que otro coche madrugador. Me despertó el timbre. 3 pulsaciones suaves, espaciadas. Cuando abrí, la vi. Claudia estaba allí, con la mirada perdida y los párpados hinchados. Llevaba puesto un abrigo ligero y un pañuelo mal anudado al cuello. En su mano, un sobre de papel craft, arrugado por los bordes. Lo sostenía como si pesara demasiado. Ha muerto, dijo, sin rodeos. No pregunté quién. Lo supe en cuanto vi sus ojos. Su madre. Pasa, le dije. Cerré la puerta tras ella y la guié hasta la cocina. Allí, sin palabras innecesarias, le serví café. El primero del día. Ella se sentó a la mesa, sin tocarlo. Solo miraba el sobre. Me lo dio la enfermera. Una carta. Dijo que lo escribió la noche anterior. Todavía no lo he leído. Yo tampoco toqué mi taza. Esperé. No sabía si quería compartir ese momento conmigo o simplemente no quería estar sola. En ambos casos, estaba allí para lo que hiciera falta. No quiero dramatismos, dijo de pronto. No quiero funeral, ni flores, ni frases huecas. Ya firmé todo. Tanatorio, cremación, urna sencilla. Sin misa. No le habría gustado, y yo no tengo fuerzas para discutir con sus fantasmas. Se llevó el sobre al regazo. Lo miró un instante, lo giró, y luego lo dejó sobre la mesa. ¿Crees que es cobarde no querer leerla sola? Preguntó, sin levantar la vista. Creo que es humano, contesté. Asintió. Lo abrió con cuidado. El silencio se llenó del sonido tenue del papel al despegarse. La leyó en silencio. Su rostro no cambió mucho, pero sus labios se tensaron al final, como si contuviera algo que no sabía si debía salir. No hay disculpas, dijo finalmente. Solo una frase, lo hice lo mejor que supe, aunque eso no signifique que fue suficiente. Volvió a doblar la hoja y la metió de nuevo en el sobre. Lo guardó en el bolsillo del abrigo. Curioso, ¿no? Después de tanto, una línea basta para cerrar una historia. O para abrir otra, dije, sin pensarlo. Claudia me miró. Había en sus ojos una calma extraña, como si el duelo hubiese comenzado mucho antes de esa muerte, y ahora solo quedara recoger los restos. Necesito irme unos días, dijo. Salir del barrio, respirar algo distinto. Pensé en Denia. No es lejos, no es caro. Solo. Más azul. Más mar. Asentí. Me pareció una buena idea. ¿Vendrías conmigo? No lo preguntó como quien invita a una aventura. Lo dijo como quien ofrece un refugio compartido. Una pausa. Sí, respondí. Claro que sí. Partimos al mediodía. No llevábamos mucho equipaje. Una mochila cada uno. Ella conducía, yo ponía música.
La carretera hacia la costa tenía ese aire de fuga contenida. No hablábamos mucho. Pero el silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era, de algún modo, un idioma compartido. Nos alojamos en un motel modesto frente al mar. Vista al Mediterráneo, paredes de estuco blanco, sábanas ásperas y olor a limpiador barato. Pero daba igual. No estábamos allí por el lujo. Estábamos allí para respirar. La habitación olía a sal y a humedad vieja. No era un sitio bonito, ni mucho menos. El motel quedaba a un par de calles de la playa, y aunque la fachada tenía pretensiones de modernidad, dentro se notaba el paso del tiempo, baldosas desportilladas, sábanas algo ásperas, un cuadro torcido que nadie se había molestado en enderezar. Pero a Claudia no pareció importarle. Se quitó las zapatillas, abrió la ventana y dejó que el murmullo del mar entrara como si fuera música. Podría acostumbrarme a esto, dijo, mirando el horizonte. La miré de perfil. Llevaba el pelo recogido en un moño deshecho, la cara lavada, y aún así, o quizás por eso, nunca la había visto tan hermosa. No hacía falta maquillaje ni palabras ensayadas. Solo estaba ella. Y el silencio entre los dos. Cenamos en un bar sencillo, uno de esos con manteles de papel y camareros que tutean a todo el mundo. Pedimos calamares y ensaladilla, y cuando Claudia probó el vino de la casa, rió por primera vez en días. Está malísimo, dijo, pero me da igual. Esa noche no hablaron del hospital, ni de su madre, ni del barrio. Se contaron anécdotas pequeñas, la vez que Leo se cayó en bicicleta persiguiendo un gato, el trabajo absurdo que tuvo como camarero en una boda, las películas que le daban miedo de niño. Claudia escuchaba como si cada detalle importara. Y luego le habló de sus veranos en Javia, de su primer coche, de cómo aprendió a nadar tarde porque su padre no creía en las clases de natación. Yo era una niña seria, dijo. Como si hubiera nacido ya cansada. Yo también, respondí sin pensar. Solo que tú lo disimulabas mejor. Más tarde, ya en la habitación, Claudia sacó el sobre marrón. Lo puso sobre la mesa sin abrirlo. ¿Me acompañas? Asentí. No era una pregunta. Era una necesidad. La carta no era larga. 3 párrafos. Ninguna disculpa explícita. Solo una confesión tardía de orgullo mal expresado. Un sé que no lo hice bien dicho entre líneas. Cuando Claudia terminó de leerla, no lloró. Cerró el sobre, lo guardó de nuevo y me miró. No sé qué hacer con esto. No tienes que hacer nada ahora. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. El mar seguía sonando, obstinado, inmutable. No hubo beso. No era el momento. Pero sentí que algo más profundo había ocurrido. Como si por fin hubiésemos llegado a un lugar al que ninguno de los dos sabía que quería ir. Volvimos al barrio al día siguiente. El viaje fue tranquilo. No dijimos mucho, pero no hacía falta. Al llegar, Claudia me tocó el brazo antes de bajar del coche. Gracias por venir. Por no pedirme explicaciones. Por simplemente estar. Gracias por dejarme estar, dije. Desde ese día, todo cambió. Aunque nadie lo dijera en voz alta. Aunque no hubiera promesas ni etiquetas. Algo se había quebrado en mí durante esas horas junto al mar. Pero no para romperme. Sino para abrir espacio a algo nuevo. Algo que apenas empezaba a tomar forma. Era una mañana clara, de esas que huelen a tierra mojada y a café recién hecho. Llevaba un rato trabajando con mi portátil, intentando concentrarme, cuando escuché su voz al otro lado del seto. No era una urgencia. Era una invitación. Cerré el ordenador sin pensarlo 2 veces y salí. Claudia estaba agachada junto a la verja que separaba nuestros patios, con un destornillador en la mano y el ceño fruncido. Vestía unos vaqueros viejos y una camiseta sin mangas. El pelo recogido de cualquier manera. Se ha soltado una de las bisagras, explicó. Y con este viento, tiembla como si fuera a salir volando. Déjame ver, dije, agachándome a su lado. La verja no estaba tan mal.
Un par de tornillos sueltos, un poco de óxido en las uniones. Nada que no se pudiera resolver. Pero en realidad, ambos sabíamos que lo que menos importaba era la verja. Trabajamos en silencio durante un rato. Claudia sostenía las piezas, yo apretaba tornillos. Las manos se rozaban de vez en cuando, pero no había torpeza en ello. Solo una naturalidad nueva, como si estuviéramos construyendo algo que iba más allá del metal y la madera. ¿Has visto al gato últimamente? Preguntó de pronto, rompiendo la concentración. ¿El que se cuela en tu cocina? No. Creo que se ha mudado a casa de los de enfrente. Le dan atún de lata. Traidor, rió. Ni los gatos son fieles en este barrio. Seguimos trabajando. De fondo se escuchaban los murmullos del vecindario, una persiana que sube, una radio encendida, un niño que llora. Vida cotidiana. Pero entre nosotros, había algo distinto. Una intimidad que no necesitaba grandes gestos. ¿Has ido al Mercadona últimamente? Preguntó con media sonrisa. Me niego a comprar otra bolsa reutilizable. Ya tengo como 20. Sí, ayer. Me crucé con Maruja, la del número 8. Me preguntó si vivía contigo. Le dije que solo te ayudaba con la verja. Puso cara de no creérselo. Claudia soltó una carcajada sincera. Maruja necesita una serie propia. Terminamos de ajustar la bisagra, limpiamos el polvo, y nos sentamos en el bordillo del jardín, mirando el limonero. Creo que ya está, dije, refiriéndome a la verja. Sí. Pero igual ya no la necesitamos, ¿no? La miré. Ella no me devolvió la mirada, pero sonrió. Y en esa frase, tan simple, tan cotidiana, entendí que hablaba de algo más. De nosotros. De la línea que antes nos separaba y que ahora, sin que nadie lo dijera, se había difuminado. No éramos pareja. No lo habíamos dicho, no lo habíamos definido. Pero ella me buscaba. Yo la buscaba. Nos acompañábamos. En la rutina. En el silencio. En los tornillos flojos y las persianas que no cierran bien. Y eso, de alguna forma, era suficiente. Me mudé 2 calles más allá, a un piso pequeño, de esos consuelos de terrazo y ventanas que dan al parque donde los niños juegan por las tardes. No fue una huida ni una ruptura. Fue una transición. Natural. Como si el vínculo entre Claudia y yo no dependiera de muros compartidos, sino de algo más profundo. Algo que no sabíamos nombrar, pero que estaba. Ella me ayudó con la mudanza. Llegó temprano, con una caja de herramientas en una mano y una bolsa con colacao, pan de pueblo y naranjas en la otra. Si vas a estrenar piso, que al menos huela a casa, dijo, entrando sin preguntar. Montamos juntos las estanterías. Pintamos las paredes de un gris suave que parecía cambiar según la hora del día. Ella eligió las cortinas. Yo elegí no llevar televisor. En una de las paredes colgamos una fotografía del limonero. No dijimos nada al hacerlo, pero ambos supimos por qué estaba allí. Seguimos viéndonos casi a diario. A veces comíamos juntos. Otras, simplemente nos sentábamos en silencio, escuchando música vieja. Las canciones de Sabina y Amaral ya no eran suyas, ni mías. Eran nuestras. Los vecinos no tardaron en preguntar. Que si éramos pareja, que si íbamos a casarnos, que si pensábamos en mudarnos juntos otra vez. Claudia respondía con un encogimiento de hombros. Yo, con una sonrisa. ¿Cómo os conocisteis? Nos preguntó una amiga suya un día. Era mi vecina, dije. Y un día dejó de serlo. No había anillo. No había beso público. Pero sí había algo más valioso, una intimidad que no pedía explicaciones. Un hilo invisible que no necesitaba tensión para mantenerse firme. Cada quien seguía con su vida. Claudia retomó algunos proyectos antiguos, entre ellos, enseñar literatura a pequeños grupos. Yo conseguí un par de clientes nuevos para mi trabajo como diseñador. Las cosas seguían pasando. Con sus ritmos. Con sus pausas.
El jardín de Claudia empezó a cambiar también. Plantamos juntos algunas aromáticas nuevas, lavanda, romero, albahaca. Ella decía que el aroma de las hojas frescas al frotarlas entre los dedos era mejor que cualquier perfume. Un jardín se parece a las relaciones, me dijo una tarde mientras regábamos. Si no lo cuidas, se seca. Pero si lo fuerzas, se vuelve artificial. Entonces lo nuestro es de tierra húmeda, le respondí, y ella rió. Y así seguimos. Sin promesas, sin guiones. Pero con presencia. Con escucha. Con ese tipo de amor que no se grita, pero se queda. La historia no terminó. Ni falta que hacía. Porque, al fin y al cabo, algunas historias no piden cierre. Solo espacio para seguir creciendo. Como el jardín. Como nosotros.